secreto para pues escaparse. Después de llegar a la Canzona, sale el departamento de Magdalena con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, aprovisionarse de armas y retomar nuevamente la guerra. Sucede que pues regresa efectivamente de nuevo a Colombia, pero sin armas. Regresa por La Guajira nuevamente a Colombia y se da cuenta pues, que han sido 3 años prácticamente de desgaste y que no ve, no encuentra, no ha visto los resultados y el propósito que ellos que se empeñaron en obtener. Después de 2 años de guerra, de ya casi ir para 3 más bien, pues ya era evidente que las armas eran el principal problema que tenían los liberales. En Magangué, Uribe no pudo conseguir las armas, tampoco en Lorica, ni tampoco en su visita al extranjero. Y en ese momento, en esa coyuntura, pues el gobierno le abre a los insurrectos, a los liberales, le abre una posibilidad, le hace una propuesta de darles a ellos mayor participación política en el gobierno, lo cual es escuchado por Uribe y los demás jefes liberales. Finalmente decide capitular y en la hacienda Neerlandia de Ciénega Magdalena firma la paz, lo que es conocido en la historiografía colombiana como el Tratado de Neerlandia. Entre otras cosas, ese tratado disponía que los liberales iban a tener representación política, iban a poder hacer política libremente, que los alzados en armas no iban a ser apresados, que podían llegar a sus casas, a sus hogares nuevamente, con la garantía de que el ejército conservador no los iba a perseguir. O sea, era una amnistía general prácticamente a los guerrilleros. Se eligen varios sitios de entrega en toda la costa atlántica, entre ellos Río Hacha, Río Frío en el Magdalena, y en el departamento de Bolívar se eligen las poblaciones de Mahates y Sampuez. Uribe se dirige inicialmente a Mahates, ahí hay una pequeña entrega de armas, pero la principal era en el municipio de Sampuez. Sampuez fue escogido por unas circunstancias muy particulares de ubicación geográfica por el general Rafael Uribe como el sitio de encuentro para hacer la última entrega de armas de lo que sería el perfeccionamiento del Tratado de Neerlandia, que había sido firmado en octubre de 1902. Para esa misma fecha, Uribe selecciona a Sampuez como el escenario en el departamento de Bolívar para hacer esa última entrega de armas. Desde el 17 de noviembre empiezan a llegar las tropas de toda la región del San Jorge, del Sinú y de la Sabana a concentrarse en Sampuez. Se escoge la antigua y extinta Plaza de Peña como el escenario del encuentro. En ese sitio se hace formalmente el perfeccionamiento del Tratado de Neerlandia, que es lo que pone fin en realidad a la Guerra de los 1000 días. Durante 3 días estuvieron más de 1500 hombres llegando a esta población, donde entregan sus armas, entregan artillería, dejan de ser combatientes de la Guerra de los 1000 días, y a su vez la Comisión del Gobierno Nacional en cabeza de Florentino Manjarrés le hace entrega de un salvoconducto y un auxilio de marcha, con los cuales se pone fin a esta confrontación. La historia del Tratado de Sampuez es muy bonita, porque la entrega de armas no se hizo improvisadamente, fue un convenio que duró casi un año entre el general Uribe y el gobierno representado por Marroquín. Esta historia se hizo a base de relación entre generales, que empezó en la misma Bogotá y terminó en el norte de Colombia, en Santa Marta. Yo me imagino Sampuez en esa época tenía 2000 habitantes, 1500 habitantes, y de pronto le llegan 2000 soldados, 3000 soldados de todas las áreas cercanas a la provincia de ese entonces, provincia de Bolívar, Bolívar y también de parte del sur del Magdalena. Llega una avanzada del ejército del general Uribe
se toma San Juez, forma playa militar en los extremos del pueblo, las entradas del pueblo, y llegan 100 soldados a preparar la llegada del general Uribe Uribe y del resto de las Fuerzas Armadas liberales que conformaban el Ejército del Norte. Es una sublime entrega de armas que se llena de alborozo, de ganas de paz, de interés por llegar por fin a darle fin a una guerra que había acabado con el país. Inclusive yo imaginé cómo hubiera sido la entrega. Esa entrega la describo yo en un pequeño escrito que hago sobre mi abuelo y que narro más o menos en estos términos. La entrega se hizo en la Plaza Peña de San Juez, un inmenso mesón con un mantel blanco. Presidía el mesón el general Uribe Uribe y todo el séquito de generales que lo acompañaban, y por otro lado las fuerzas gobiernistas encaradas por jefes políticos y militares, y una entrega solemne empezando por los himnos de la patria, los discursos previos y después el acto solemne de entrega lleno de honor y de gloria. El general Uribe Uribe hace entrega a las Fuerzas Armadas del gobierno de Marroquín. Una cosa que llama la atención de la entrega de armas en San Juez es que de esos aproximadamente 1.500 hombres apenas se entregaron una cantidad de fusiles que llegaban a 750 fusiles, lo que significa que realmente los liberales no tenían suficientes armas para seguir la confrontación. La mayoría de ellos estaban armados era de machete, de palas y no realmente de armas de fuego. La delegación conservadora que fue a San Juez estaba dirigida por el militar Florentino Manjarrés. Él se hospedó en Sincelejo mientras las guerrillas liberales y Rafael Uribe Uribe se hospedaron en San Juez. Sobre esto hay dos versiones. Se dice que Uribe Uribe en esta oportunidad se hospedó en la casa del inmigrante francés Nicolas Chardou, que queda en lo que es el contorno del Parque El Camellón. Otra versión cuenta que se hospedó, como era habitual en sus anteriores visitas a San Juez, en la casa de Rugero García. Lo cierto es que los soldados liberales se alojaron en los patios de la casa de Rugero García, a esperar la llegada de los comisionados conservadores. Estos comisionados conservadores eran Florentino Manjarrés, Heriberto Bengochea, Daniel Carbonell, entre otros. Ellos tenían el objetivo de recibir las armas de las guerrillas y entregarles salvoconductos por los cuales los guerrilleros pudieran llegar sin ningún inconveniente a sus hogares. Los distintos jefes liberales apostados en San Juez le entregan una manifestación a Uribe Uribe en la que le manifiestan y le dicen que están muy orgullosos de ese tratado tan ventajoso que le había dejado a los liberales, que a pesar de haber sido derrotados en guerra, habían salido airosos porque pues tenían garantías, no iba a haber persecución, estaban amnistiados. El 15 de octubre del año 1914, el senador Rafael Uribe Uribe se dirigía desde su casa hacia el Capitolio Nacional cuando fue atacado por dos campesinos de la plaza de mercado y fue atacado a hachazos. Eso le produjo la muerte un día después. 2 días después de ese atentado llega una nota a la Presidencia de la República, el Congreso de la República, una nota que provenía de San Juez, en la que un grupo de notables liberales y conservadores sanjuezanos lamentaban esa nota. Me permito leer lo que decía ese telegrama. Decía así: San Juez, 17 de octubre de 1914. Excelentísimos presidentes, República y Congreso, Bogotá. Asesinato general Uribe es desgracia más que nacional, continental. Los suscritos, conservadores, republicanos, liberales, hacemos a la nación conducto, ejecutores, manifestación de pesar, confiados, ejecutores de escandaloso atentado, recaerá inflexible sanción penal. Entre los firmantes aparecen personajes importantes de San Juez en aquella época, como Toribio López Castillo, Octavio García,
Enrique Fernández, Augusto Fernández, Carlos Mendivil, Rúgero García, quien había sido su anfitrión durante la Guerra de los 1000 días en Sampuez, Abraham Jiménez, entonces telegrafista de Sampuez, Antonio Casas Castillo, Ambrosio Fernández, Medardo Casas, Custodio Vergara, el inmigrante libanés Antonio Nader, Domingo Ensuncho, Manuel Antonio García Málaga, Octavio García Oliveros, el profesor Samuel Tirado, Felipe Flores, Joaquín Sierra, Manuel Antonio Amaya, Lisandro Herrera, entre otros. Mi abuelo había sido un viejo militar, y hay una anécdota muy simpática en este historial. Como sabía de caballos, como sabía de bestias, el árabe de Cartagena, que lo ayudó mucho, dijo: hombre, Abraham, tú que sabes tanto de caballos y resistes tanto, vete a vender ropa nuestra a esos pueblos. Y le dio a mi abuelo un gran sombrero de ala Sánchez, que era el uso en su época. Le dio de cobertor una capa de hule negro, y así el viejo estuvo casi 2 años vagando por todos los pueblos de la costa norte. Da la coincidencia que esa misma vestimenta era el que se decía que el general Uribe portaba cuando hacía sus viajes de recorrido por todos los pueblos, arengando a sus tropas militares liberales que hacían la revolución contra el gobierno de Marroquín. Y hubo un instante de confusión en que el pobre viejo, una madrugada, cruzando el Valle Doral de la Tierra Baja, yendo para la villa de San Benito de Abad, lo cogieron en el camino y, vistiendo igual como vestía, con su bigote también arqueado, un bigote arqueado, lo confunden con el general Uribe y lo bajan de un culatazo del caballo. Trajo mucha confusión en el instante, hasta que el viejo habló y pudo hablar en lo poco que sabía de castellano, y fue su dicción atravesada y su mal castellano lo que lo salvó de esa confusión imprevista. En fin, la historia esta es muy simpática porque también esa historia, esa anécdota, me hizo ahondar más en el estudio de esa bella historia que se cuenta y que se sabe, pero que nadie logró transferir a escritos que pudieran ser recogidos. Soy Eva Casas, empresaria, y fui invitada y escogida por la alcaldía de Sampuez para participar en el homenaje a las víctimas de la guerra de los 1000 días. Es por este motivo que me comprometo como ciudadana a poner mi granito de arena en forma de una placa que conmemora el final de la guerra de los 1000 días. Considero que Sampuez jugó un papel fundamental, importantísimo, yo diría que vital, para finalizar esta sangrienta guerra. Aquí, en la Plaza de Peña, el general Uribe y el general Florentino Manjarrés se dieron la mano para terminar el conflicto. ¿Por qué fue escogido Sampuez? Sampuez fue escogido por la sencilla razón que los habitantes de ese entonces eran personas muy pacíficas y ellos tenían en su mente otros sueños, otros proyectos y no la guerra. Esta fue una guerra fratricida, donde se mataron hermanos contra hermanos, una guerra sin sentido, donde hubo mucha pérdida de vidas humanas, sobre todo de jóvenes. Mi recuerdo vivido en base a lo que leí e ideé sobre el tema, me parece que ese historial debe ser contado con gloria, y esta parte que yo agrego al tema lo hago con la sensibilidad de un sampuezano que piensa que esta historia debe ser mejor contada y mejor referida.